Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a comparar dos super plataformas. En este caso vamos a comparar la plataforma de PayPal con la plataforma de Wise y vamos a ver todas las características expuestas en una tabla comparadora en la que vamos a ver básicamente las diferencias y vamos a priorizar unas características a otras. Y si al final del vídeo te ha convencido alguna de las dos plataformas, utiliza los links de referidos que te dejo en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con beneficios asociados. También me he comprado una whiteboard donde anoto mis redes sociales y podréis seguirme en @doctor_criptoy y básicamente nos hemos creado una cuenta en Twitter y en Instagram para que puedas seguirnos. Estamos muy activos en Twitter, en Instagram vamos poco a poco y resolvemos dudas e interactuamos con la comunidad de una manera súper sana, sobre todo tratando el tema de las finanzas, de la inversión, etcétera. Eso no quita que no me puedas preguntar sobre otro tutorial que hayamos hecho en el pasado. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este caso todos los datos los vamos a ver en una tabla comparadora de Excel. Obviamente, dependiendo de cuándo tú estés viendo este vídeo, existe la posibilidad de que estos datos que veáis en la tabla de Excel se hayan actualizado, ya que evidentemente no permanecen constantes con el tiempo. Si por ejemplo ahora mismo te cobran un 1% por una transacción internacional en PayPal, no quiere decir que a 2 años vista te sigan cobrando un 1%, sino que puede haber subido, puede haber bajado, dependiendo de cómo esté la empresa, dependiendo de cómo estén las transacciones, así que te recomiendo que, a pesar de que lo estés viendo aquí, si tienes alguna duda, échale un vistazo a las páginas oficiales que también te las voy a dejar en el primer comentario para que lo veas tú mismo y corrobores la información. Dicho esto, vamos al Excel inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, tengo un Excel con diferentes columnas, en este caso una columna azul oscuro y una columna azul más clarito, donde vemos PayPal y donde vemos Wise. Obviamente, cada columna grande tiene dos subcolumnas que son las cuentas asociadas, en este caso particular y empresa para PayPal y personal y empresa para Wise. Luego también vemos diferentes filas con diferentes secciones. En este caso lo he dividido en secciones como por ejemplo cuenta, transacciones, inversión, seguros y coberturas y utilidades. Veremos que en cada sección pues voy a detallar diferentes características que yo considero que son importantes y en función de estas características tú vas a priorizar aquellas que a ti te merezcan más la pena. Por eso, si tú por ejemplo eres un viajero, a lo mejor te interesa más los seguros de viaje, si eres un inversor a lo mejor te interesa más la inversión, o si vives en el extranjero o vas a viajar o vas a hacer turismo, a lo mejor te compensa más el tema de las transacciones internacionales. Por eso presta mucha atención a lo que vamos a ver a continuación en el vídeo porque va a serte muy útil. Y si al final te ha servido, pues dale un super like y suscríbete para permanecer a la familia. En este caso vamos a empezar por la parte de cuenta, donde principalmente en PayPal y en Wise encontramos dos tipos, como comentábamos, particular y empresa. En este caso ambas son gratis para PayPal y para Wise. Para PayPal básicamente la particular es gratis, lo que pasa es que en la empresa, si por ejemplo estamos inactivos más de 12 meses, es decir, un año, nos van a cobrar una tasa de inactividad que en este caso son 10 euros por año inactivo, es decir, que si tú estás un año por ejemplo sin loguearte, sin entrar y sin hacer ninguna transacción, pues te van a cobrar 10 euros por año. Estos 10 euros evidentemente te los quitarán de la cuenta de PayPal. Por cierto, también hice un video tutorial en el que te enseñé a crearte una cuenta de PayPal sin necesidad de verificarla, ¿vale? Simplemente hay que prestar un poco de atención, así que si quieres hacerlo, pues te dejo un video tutorial aquí arriba en las tarjetas donde te enseñé a hacerlo, así que presta mucha atención, te recomiendo que lo hagas, no hace falta asociarla a ninguna cuenta bancaria ni verificarla con tu DNI, simplemente necesitas tu correo electrónico y ya estaría. Luego en la parte de Wise pues más de lo mismo, encontramos que es gratis para menos de 3.000 euros si eres personal y si eres empresa esos 3.000 euros se convierten en 30.000. Cuando ya sobrepasamos este límite de 3.000 y de 30.000, entonces nos estarían cobrando un 0,07% sobre ese excedente que tengamos en nuestra cuenta. Ya que si por ejemplo en este caso pues tenemos yo que sé 4.000 euros, nos cobrarían ese 0,07% sobre los 1.000 euros sobrantes del monto total, ¿vale? Y lo mismo para la parte de empresa. En este caso la solicitud de la tarjeta en PayPal únicamente podremos realizarla desde la cuenta empresa, donde nos costará 5 euros y luego nos costará también un mantenimiento de 5 euros por año. Encontramos un cashback en este caso del 0,1%, que bueno, algo es algo y realmente merece la pena si tú te dedicas a comprar con ella. Luego en Wise encontramos que nos van a cobrar 7 euros al pedirla, lo que pasa es que en este caso el mantenimiento es gratis. Y si por ejemplo tenemos una cuenta empresa, pues nos van a cobrar 4 euros por pedirla y el mantenimiento sigue siendo gratuito. Luego la atención al cliente, que considero que es súper importante por si tenemos algún problema, alguna duda o alguna consulta.
Bueno, pues podremos consultar en este caso en PayPal mediante email y teléfono, ¿vale? Están bastante abiertos y yo creo que la atención al cliente es bastante buena. En el caso de Wise, yo creo que también es bastante buena. Yo tengo la cuenta empresa, lo que pasa es que en la cuenta personal pues podremos acceder a las preguntas frecuentes y contactarles por correo. En el caso de la cuenta empresa sí que podremos acceder a un número de teléfono y además podrán contactar bastantes personas, o al menos las que tengan acceso a la cuenta empresa. O sea, no es necesario que sea solo una desde tu cuenta personal, ya que la cuenta empresa, pues bueno, puedes acceder desde múltiples lugares y eso permite que muchas personas puedan conectarse a la cuenta empresa desde diferente localización. Evidentemente, personas que pertenezcan a la misma empresa, como el mismo nombre indica. Luego, finalmente, en la parte de cuenta he incluido una sección de cuentas infantiles, donde yo considero que es importante. Y en este caso, ninguna de las dos tiene asociadas cuentas infantiles, por si quieres tener a tu hijo, a tu hija, o bueno, algún familiar cercano, algún hijo en custodia o lo que sea. Pero es cierto que hay otros bancos que sí que la tienen. Y he incluido esta sección de las cuentas infantiles para hacer referencia a esos bancos, como puede ser Revolut o N26, y te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas por si a ti te interesan las cuentas infantiles, ¿vale? Porque puede que te interesen. Y bueno, pues te voy a dejar otra alternativa ahí arriba en las tarjetas para que le eches un vistacito. De hecho, esto dejamos cerrada la parte de cuentas y ahora vamos a pasar a la parte de transacciones, ¿vale? Donde yo considero que es una de las más interesantes y probablemente de las más importantes, tanto dentro de PayPal como dentro de Wise. En este caso, vemos que las transferencias internacionales para PayPal, tanto particular como empresa, depende de Zoom, que es básicamente un tercero que nos va a permitir realizar las transferencias internacionales a otros países y en otras monedas. Por supuesto, depende. Y los links los vais a tener aquí abajo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos clic en el link que os he dejado aquí sobre Zoom, que es el último de todos, y hacemos clic y lo abrimos, encontraremos que, bueno, nos localiza que estamos en España y en este caso aparece que vamos a enviar dinero a Argentina. Vamos a cambiar el país, como por ejemplo, pues yo que sé, a Bolivia, y aquí nos pondrá la conversión de 200 euros a bolívares, ¿vale? Que en este caso, pues es esta la conversión que nos aparece. Podemos ver las tarifas que nos están aplicando y nos pone básicamente que es un redondeo al valor de 0,05 más cercano en bolivianos. En este caso, bueno, depende evidentemente de la moneda que vayamos a transferir y de la moneda que vayamos a convertir, pero os he dejado el calculador, ¿vale? Principalmente en el Excel para que vosotros podáis hacerlo perfectamente. En el caso de Wise vemos dos tipos de comisiones que son exactamente las mismas tanto para empresa como para personal, y el tipo de comisión es, por un lado, la variable, que se aplica sobre la cantidad que tú vayas a enviar, es decir, si envías 1000, pues este 0,41% se aplicará sobre los 1000 que tú envíes, y luego la tarifa fija, que se aplicará sobre el sistema o el método de transferencia que tú vayas a utilizar, tanto si es Swift, como si es SEPA, como si es Wire. Es decir, que en el caso de Wise, por ejemplo, te van a cobrar dos comisiones diferentes cuando tú vayas a realizar un envío internacional. Y esto es interesante. Yo te recomiendo que antes de realizar un envío, investigues primero y realices un cálculo sobre lo que te va a costar a ti enviar ese capital al país que tienes en mente o tu país objetivo. Si, por ejemplo, quieres enviar bolívares, como hemos visto anteriormente, compruébalo primero con PayPal y luego compruébalo con Wise para ver cuál te sale más rentable. Otra cosa importante que he considerado es el tema de los retiros de efectivo en cajero. Evidentemente, todo esto de retiros en cajeros en la cuenta particular no podremos hacerlo, principalmente porque no podemos optar a la tarjeta. En la cuenta empresa, en cambio, sí. Y vemos que básicamente la comisión es de un 1% si quieres retirar en cajero automático o punto de venta, y el límite es de 350 euros al día. En el caso de Wise vemos que podemos realizar hasta retiros de menos de 200 euros y 2 retiros al mes en la zona euro. Esto se aplica evidentemente tanto para la personal como para la empresa, y eso es importante recalcar porque de momento tampoco hemos encontrado muchas diferencias aparte del mantenimiento de esto del 0,07%, pero si luego superamos esta cantidad de los 200 euros, pues ya sí que tendremos que pagar una comisión, que lo encontramos aquí, una parte variable de 1,75 y una fija de 0,50 euros, que como comentaba se aplica para las dos, tanto Wise personal como Wise empresa. Otra parte importante es la parte de compra de moneda extranjera. Esto de particular lo vamos a obviar porque no tenemos tarjeta, pero en este caso desde PayPal empresa no nos van a cobrar ninguna comisión, pero encontramos un límite que nos podamos gastar en el extranjero hasta 6.000 euros al día. En esta parte, pues en Wise he puesto sección de conversión de divisas, que lo encontramos aquí y vamos a ir ahora mismito, o sea que no os preocupéis porque lo vamos a ver ahora. En este caso nos cobran una comisión de variable de 0,41% y una fija que depende de la moneda, ¿vale? Esto lo encontramos también en la plataforma de Wise, y aquí encontramos una diferencia bastante notable en el caso de Wise personal y en el caso de Wise empresa, donde podremos realizar hasta 30 conversiones al día de divisas, y esto es muy importante. Luego, retiradas en moneda extranjera, depende de la divisa retirada, evidentemente en PayPal, y aquí pues
en Wise nos van a cobrar lo mismo que si lo retirásemos en el cajero, es decir, esto de aquí aplica exactamente igual. Retiros a menos de 200 euros, 2 retiros al mes, y si luego queremos superar ese límite, pues nos estarían cobrando una parte variable, 1,75%, y una parte fija del 0,50%. La conversión de divisas en PayPal hemos puesto que la comisión es 3%, pero se dejaba ahí un calculador para que lo veáis en función de la divisa, ya que es cierto que en algunos casos cambia y varía, así que bueno, podéis calcularlo ahí perfectamente. Esto de Wise ya lo hemos visto, que tenemos 15 y 30 conversiones al día en la cuenta empresa, y luego las transacciones internacionales, que en este caso yo lo he diferenciado de las transferencias internacionales, ya que en PayPal nos aparecen opciones diferentes, como por ejemplo los donativos, que es algo que no se contempla en la parte de Zoom, las compras nacionales e internacionales y las ventas nacionales e internacionales. Y en esto quiero recalcar la diferencia, ya que puede que no te esté quedando muy claro. En PayPal, por un lado, podremos realizar transferencias internacionales a otra persona en PayPal o a una cuenta bancaria o a otra cuenta de otro país, etcétera, pero es que también podremos comprar y vender en negocios y utilizar PayPal como medio de pago, en este caso dentro de estas plataformas, como puede ser por ejemplo Amazon, como puede ser Uber, como puede ser Just Eat, que en ocasiones te pone el método de pago de PayPal para que tú realices el pago desde tu plataforma. Bueno, pues estas son las comisiones que te aplicarán dependiendo de dónde estés realizando esta compra o esta venta. Y esto se aplica para la cuenta particular y para la cuenta empresa. En este caso en Wise se aplica exactamente lo mismo que para las transferencias internacionales, es decir, esto que nos aparece aquí mismito. Otra cosa importante es que en este caso para PayPal no encontramos protección de depósitos, y en caso de Wise pues sí que lo encontramos de hasta 100.000 euros. Y esto quiere decir que si por ejemplo la plataforma de PayPal y la plataforma de Wise de repente quiebran porque hay una super crisis y tienes 100.000 euros en ambas plataformas, bueno, pues Wise te va a devolver esos 100.000 euros porque estás protegido por el Fondo de la Comunidad Europea. Y en el caso de PayPal, pues no te lo va a devolver porque no está protegido. En este caso, PayPal no es un banco, es una billetera digital, y por eso no se responsabiliza en este caso. Yo lo que te recomiendo es que tú no dejes 100.000 euros en tu cuenta de PayPal, sino que lo utilices como puente para tú comprar o vender o realizar algunas transacciones con otras personas. Simplemente ten tu dinero depositado en un sitio donde sí que esté asegurado, y luego cuando tú quieras utilizar PayPal, bueno, pues lo envías desde tu banco a PayPal y ejecutas todas las transacciones que a ti te apetezca y que te merezcan la pena. Finalmente he introducido la parte de Apple Pay y de Google Pay porque creo que son interesantes, en este caso ya que todo el mundo utiliza Google Pay y Apple Pay. En el caso de Wise pues sí que podremos, pero con un límite de 2.000 euros al día en este caso. En la parte de inversión también creo que es importante hablar sobre las criptomonedas, intereses en ahorros y acciones, que son secciones que muchos bancos empiezan a incluir dentro de sus plataformas. En este caso PayPal no nos da ninguna opción para invertir ni en particular ni en empresa. En el caso de Wise sí, y nos da la opción de invertir en diferentes fondos indexados que nos ofrece la misma plataforma, ¿vale? Evidentemente fondos indexados son fondos que siguen a los índices, siguen el comportamiento de los índices, y encontraremos diferentes índices como por ejemplo el de los Estados Unidos, el de la bolsa japonesa, el de la bolsa inglesa, etcétera. Pero es cierto que las comisiones que te van a cobrar en estas plataformas son relativamente elevadas, y por eso yo siempre abogo por ir a la plataforma que más nos merece la pena, y por eso te voy a dejar un videotutorial aquí arriba sobre dos plataformas que te cagas si quieres invertir en fondos indexados, como puede ser por ejemplo MyInvestor o como puede ser por ejemplo FinitSense. Échale un vistazo a esos vídeos porque te va a merecer mucho la pena, sobre todo ahorrarás en comisiones, y son plataformas súper fáciles de utilizar, aparte de que tendrás evidentemente un bono por abrirte una cuenta con mis enlaces. En antepenúltimo lugar, esta sección de seguros y coberturas creo que es importante, al menos lo incluyo en casi todos los videotutoriales en los que realizo comparativas. En este caso Wise no tiene ningún seguro, ni de viaje ni de nada, pero PayPal sí que tiene seguros de viaje que vas a poder contratar, y también tiene protecciones contra fraude en el caso de que realices una compra, como hemos estado hablando antes, o una venta, y te hayan, pues eso, estafado o realizado una transacción fraudulenta, ¿vale? Estás protegido con PayPal, así que no tienes de qué preocuparte. Si a ti lo que te interesa son los seguros, también te voy a recomendar otras dos plataformas que son Revolut y N26, que son las que te he puesto antes con el tema de las cuentas junior, así que échale un vistazo también arriba en las tarjetas. Básicamente encontramos seguros de viaje que te cagas, evidentemente tendremos que pagar una cuota para optar a ese seguro de viaje, que es una cuota que va asociado al plan de la tarjeta en cuestión, como puede ser Revolut Metal, como puede ser N26 Metal, que es el plan más caro al que puedes optar, pero yo te recomiendo que por lo menos le eches un vistazo si a ti te apetece tener seguros de viaje, porque yo creo que merece bastante la pena al menos informarse. Y finalmente la parte de utilidades, donde veremos básicamente que podremos congelar la tarjeta en PayPal Empresa, y en Wise también podremos congelarla. Podremos realizar envío de dinero inmediato en PayPal,
Y en Wise pues también podremos hacerlo, sobre todo con personas que tienen Wise, es decir, entre usuarios. Luego, dividir facturas pues podremos hacerlo con PayPal Empresa, y en Wise Empresa pues también podremos hacerlo si pagamos 23 euros. Y esto es lo que yo considero que es una de las mejores y mayores utilidades del tema de Wise Empresa, ya que por un lado nos estarán dando la posibilidad de convertir muchas divisas, de realizar transacciones en muchas divisas, y luego por 23 euros podremos realizar un desglose sobre las facturas con todos los datos bancarios asociados a todas las divisas que hemos estado tratando. Ya que si tú, por ejemplo, tienes una empresa que se dedica a Shopify, que se dedica a envíos por Amazon, que se dedica a cualquier tipo de cosa, como por ejemplo la cadena de suministro, y trata con diferentes países, en diferentes regiones del mundo, con diferentes monedas, tú por 23 euros vas a poder realizar un extracto sobre todas las facturas que has tenido en todas las divisas y con todos los datos bancarios. Y esto puede resultar muy útil si tú estás trabajando de esta manera. Luego también podremos poner límites en los gastos, tanto en PayPal como en Wise, y finalmente podemos desactivar las transacciones online para ambas plataformas por seguridad si a nosotros nos apetece. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido. Dale un mega like y suscríbete. Mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.